¿Qué tal a todos? En la clase de hoy vamos a hablar sobre los estimadores no gaussianos. Anteriormente ya vimos todo lo que tiene que ver con el rendimiento y el riesgo, entendiéndose riesgo como la desviación estándar de los rendimientos. También le llamamos la volatilidad, ¿no? Entonces, en el tema de hoy vamos a hablar de los estimadores no gaussianos, que básicamente van a ser una manera de analizar los rendimientos cuando estos no tengan un comportamiento normal. Ya vieron que ustedes casi siempre, si han visto inferencia, intentamos hacer pruebas de hipótesis y modelos y también la regresión lineal bajo el supuesto de normalidad. Entonces, en este caso, pues los rendimientos no siempre tienen ese tipo de comportamiento y hay que ver qué podemos hacer al respecto. Entonces, vamos a empezar. Los estimadores gaussianos los estimadores y medidas que hemos visto hasta ahora suelen utilizarse principalmente cuando asumimos que los rendimientos siguen el comportamiento de una distribución normal. Entonces, ese es un supuesto bastante fuerte que no siempre se tiene que cumplir. En general, la mayoría de los rendimientos no van a tener una distribución normal. Entonces, el supuesto de la normalidad de los rendimientos es un supuesto muy fuerte. Tenemos que utilizar medidas alternativas de la volatilidad vista previamente, que es la distribución estándar. Y, pues, primero que hay que hacer, pues antes de hacer cualquiera de estas cosas, hay que asegurarnos que efectivamente no estamos en un escenario de normal, ¿no? O sea, antes de que usemos una estrategia nueva, hay que asegurarnos que justamente no tiene una distribución normal los rendimientos que estamos utilizando. Si los rendimientos que estamos revisando tienen una distribución normal, entonces lo más adecuado sería utilizar las herramientas que ya conocemos, ya sea una regresión lineal, ya sea hacer alguna prueba de hipótesis, lo que sea que nos interese. Entonces, algunas cosas que nos van a interesar son unas medidas que deberían de haberlas visto ya en inferencia, que son el sesgo. El sesgo es una medida de la simetría de un conjunto de datos, ¿no? ¿Qué tanto se desvían hacia un lado o hacia otro con respecto a la media? Entonces, esta primera fórmula que tenemos, la que está aquí en la parte superior, es su fórmula teórica, la que se ve en probabilidad, y la fórmula de abajo es la manera que tenemos de estimar el sesgo a través de una muestra, ¿no? Básicamente la primera es probabilidad y la segunda es estadística. ¿Cómo estimamos la fórmula teórica? Pues ya sabemos que con un estimador que se ve en estadística, ¿no? O sea, si esto se hace con la muestra, esto es el verdadero sesgo. Entonces, bueno, esa es una primera medida. Sabemos que en términos de la distribución normal, si tomamos la distribución normal como nuestra distribución de referencia, la distribución normal es simétrica. Por lo tanto, al ser simétrica, no tiene una desviación de sus datos con respecto a la media ni a un lado ni a otro, sino que están perfectamente nivelados y eso significa que su sesgo es de cero, ¿no? Entonces, nuestra distribución normal tiene un sesgo de cero, como se puede ver aquí, ¿no? Tenemos nuestra media, ese es nuestro punto de referencia, y la distribución es simétrica con respecto a esa media. ¿Qué tipos de sesgo podemos encontrar? Pues podemos tener tres tipos: positivo, negativo e igual a cero. El igual a cero es el que tiene la distribución normal, ese es de aquí en el centro. Básicamente coincide la mediana con la media. Y cuando haya simetría negativa, tenemos una cola hacia la izquierda, o sea, los outliers se van a ir hacia la izquierda. Y en este caso la mediana va a ser mayor que la media. Por el caso contrario, si tenemos una simetría positiva, la cola está hacia la derecha, los outliers van a estar hacia la derecha y la mediana va a ser menor que la media. Entonces, estos son los tres tipos de sesgo que podemos encontrar. De nuevo, el sesgo es una medida de la asimetría. En finanzas, ¿qué es lo que nos interesa evitar? Pues pensando que lo que estamos modelando son rendimientos, ¿qué es peor? Que tengamos outliers negativos, o sea, que tengamos casos extremos que sean muy negativos o que tengamos casos extremos que sean muy positivos. Pues en general, en términos de rendimiento, si tenemos casos extremos muy negativos, o sea, sesgo negativo, asimetría negativa, significa que hay una posibilidad de que ocurran eventos extremos que son rendimientos de alta magnitud negativa.
o sea, rendimientos muy negativos como menos 10%, menos 15%, etcétera. Eso sería si tenemos un sesgo negativo. Por el contrario, si el sesgo es positivo, pues significa que hay casos extremos en donde podemos tener tal vez un rendimiento muy positivo, o sea, obviamente pues a nuestro favor, ¿no? Entonces, esto sigue siendo extremo, pero es un outlier a nuestro favor. Entonces, en general, lo que queremos evitar es justamente un sesgo negativo, porque esto significa que existe una probabilidad de que tengamos grandes pérdidas en nuestros rendimientos. Entonces, a lo que voy, vamos a intentar evitar distribuciones que tengan sesgos negativos. Otra medida muy interesante es la kurtosis. Al igual que la del sesgo, también se estudia para analizar una distribución. La kurtosis ya no es una medida de simetría, sino es una medida de qué tanto se agrupan los datos, ¿no? Y eso nos da información acerca de las colas de los datos. Aquí tenemos nuevamente la fórmula teórica. No es necesario que se la aprendan ni nada, nada más esta es la fórmula teórica de la kurtosis. Y esta de acá es la fórmula, es el estadístico que nos permite estimar la kurtosis. Entonces, de nuevo, esta es la teoría y la de abajo es la estimación, ¿no? El estadístico. Entonces, ¿cómo se visualiza la kurtosis? Pues de nuevo, tomando como referencia la distribución normal, una kurtosis alta lo que significa es que las colas son más grandes y la distribución está un poquito estirada, ¿no? Entonces aquí una kurtosis alta mayormente es una mayor que 3. Se dice que tiene más picos y colas pesadas y se le llama una distribución leptocúrtica. Una distribución con kurtosis menor a 3 significa que es más achatada, es esta de que aquí está como aplastadita y tiene menos valores extremos, o sea, tiene colas más suaves. Dense cuenta que la kurtosis que estamos utilizando como referencia es la de 3. ¿Por qué la de 3? Porque es la que tiene la distribución normal. O sea, una distribución normal tiene una kurtosis de 3. Entonces, si la kurtosis de nuestra distribución está por encima de 3, pues decimos que tiene colas más pesadas que una distribución normal. Y si es menor a 3, pues tiene colas más suaves que una distribución normal, ¿no? Aquí nada más hago la observación del comentario del exceso de kurtosis. Cuando calculamos la kurtosis, hay algunos software que en vez de que nos calculen la kurtosis como tal, nos calculan el exceso de kurtosis. Entonces, nada más hay que tener cuidado porque cuando nos calculen el exceso de kurtosis, en vez de compararlo con el 3, hay que compararlo con el 0. Eso va a depender de qué herramienta utilicemos para calcularlo. Nada más les hago la observación porque puede ser que nos dé un valor y lo estemos comparando con el exceso cuando debe de ser con la kurtosis misma, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues tomando en cuenta estos dos elementos, ¿qué es lo que queremos evitar? Pues en el contexto de finanzas vamos a querer evitar una kurtosis que sea mayor a 3 y vamos a querer evitar, bueno, en el caso de la kurtosis que sea mayor a 3. ¿Por qué? Porque significa que las colas son pesadas, o sea, que esos eventos extremos tienen bastante probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y eso pues es algo muy negativo para nosotros. Y en el caso del sesgo, pues ya dijimos que queremos evitar que sea negativo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que queremos evitar en nuestra distribución? Que el sesgo sea negativo y que la kurtosis sea alta. ¿Qué significa kurtosis alta? Que sea mayor a 3. Por otra parte, pues lo que queremos buscar es que el sesgo pues, sea o positivo o 0 o que la kurtosis sea 3 o menor. Entonces, esto es lo que queremos evitar. Lo que está aquí en rojito, esto va a ser lo que debemos de tener como alarma cuando queramos estudiar este tipo de rendimientos, cuando analicemos nuestros rendimientos. Una manera de comprobar esto es con la prueba Yarke-Vera. De nuevo, hay pruebas de hipótesis, ¿no? En este caso, podrían ustedes establecer alguna prueba de hipótesis que sea para ver si una distribución es normal o no. En este caso, no estamos haciendo una prueba para ver si la distribución es normal o no, aunque podríamos, sino que estamos haciendo una prueba cuya hipótesis nula es revisar los supuestos anteriores, ¿no? Que la distribución tenga un sesgo de 0 o que la kurtosis sea de 3. Entonces, de nuevo, podríamos hacer una prueba que revise si es una distribución normal. En este caso no estamos haciendo eso, nos estamos preocupando nada más de que la distribución que estamos analizando tenga un sesgo de 0 y una kurtosis de 3.
la prueba que usamos se llama una prueba de Yarke-Bera. Cuando pasemos a la parte de programación en la siguiente clase, vamos a ver cómo aplicar esta fórmula con Python de una manera muy sencilla, con un solo comando. Pero es importante que sepan qué es lo que estamos preguntando, o sea, cuál es la pregunta que le estamos haciendo a nuestra distribución. Entonces, nada más aquí, recordatorio de inferencia, una prueba en particular. La hipótesis es que sea sesgo 0 y kurtosis de 3. Entonces, en una conclusión, usar la volatilidad con un estimador del riesgo en casos donde la distribución tiene un sesgo negativo y exceso de kurtosis nos puede llevar a subestimar la cola de la distribución asociada con grandes rendimientos negativos. Básicamente, no utilicemos nuestros resultados anteriores sin antes comprobar que se trate de una distribución normal. Hay que verificar qué tipo de distribución es la que tenemos enfrente antes de aplicar los resultados. O sea, tiene que tener sentido, no es aplicar por aplicar las cosas, ¿no? Pues bueno, aquí hay un ejemplo de la distribución que queremos evitar. Es justamente una distribución con sesgo negativo y con kurtosis alta. Casi no se visualiza acá, pero tiene un sesgo de... Bueno, no se logra visualizar, pero debe ser de -3 algo. Y la kurtosis, si se dan cuenta, está altísima, o sea, es de 15.14. O sea, eso demuestra que la cola, esta cola que estamos observando es bastante pesada. Vemos que hay rendimientos de hasta -16, -15%, o sea, eso es bastante, ¿no? Obviamente, pues si observamos este comportamiento, pues lo vamos a querer evitar a toda costa, ¿no? De hecho, estos rendimientos son horribles, ¿no? Porque vean, están literalmente negativos. O sea, es un pésimo activo para invertir esto. Aquí tenemos un ejemplo que la distribución pues tuvo sesgo negativo y kurtosis mayor a 3, entonces ese es un comportamiento horrible que queremos evitar a toda costa, ¿no? Aquí está muy claro que este no está bien, o sea, no tiene nada positivo, o sea, como les dije, kurtosis alta, bueno, kurtosis extremadamente alta, sesgo negativo, y además ni siquiera nos da rendimientos positivos, ¿no? Entonces es muy claro que en esta no se va a invertir. Otra medida que nos va a interesar es una que es la de la semivolatilidad, que si checan se parece mucho a la fórmula de la volatilidad, es casi la misma, solamente que con esta observación. ¿Esta observación qué significa? Que solamente vamos a calcular la volatilidad de los datos cuyo rendimiento se encuentra por debajo de la media. O sea, vamos a agarrar todos nuestros datos, vamos a ver cuáles son los que se encuentran por debajo de la media y solamente vamos a calcular la volatilidad para ellos. O sea, no vamos a utilizar todos para calcular la volatilidad. Solamente vamos a utilizar aquellos que se encuentren por debajo de la media, ¿no? Y es una manera de ver cómo se comporta la varianza en las pérdidas. Es una manera de ver, ok, ya sé que tiene una distribución y una variación, pero como yo quiero preocuparme de las pérdidas, porque al fin y al cabo cuando inviertes, sí piensas en ganar, pero la mejor manera de pensar en ganar dinero es justamente ver cómo no perderlo. O sea, suena un poquito raro, pero es más efectivo evitar la pérdida para ganar. Entonces, ¿qué significa esto? Que mayormente nuestros esfuerzos están enfocados en no perder dinero y en automático evitar eso nos hace ganarlo. Entonces aquí esta semivolatilidad nos ayuda a analizar la parte baja de nuestra distribución, la parte que se encuentra por debajo de la media. Hay alternativas a esto, por ejemplo, una alternativa sería, en vez de que sea por debajo de la media, sería por debajo del 0. Esa sería una manera también de verlo, ¿no? O debajo de la mediana. Ya dependerá de ustedes, o sea, no es como que esto sea así exactamente la única manera, pero ese es el meollo del asunto, ¿no? Poder analizar fragmentos de nuestros rendimientos que nos interesan. Entonces esto pues es cálculo, igual lo vamos a ver. Bueno, en teoría deberían de poder calcularlo solamente viendo como con la fórmula, pero lo vamos a ver también en código. Y por último vamos a ver el VAR, que es no vayan a confundirlo con la varianza, o sea, aunque son las mismas letras. VAR en este caso no es varianza, como dice aquí, VAR es value at risk, que es valor al riesgo, que su definición dice pérdida máxima esperada en un periodo determinado con cierto nivel de confianza, ¿no? Entonces, veamos, es una pérdida máxima esperada en un periodo determinado con cierto nivel de confianza. Vamos a ver si tenemos un ejemplo aquí, no me acuerdo. Sí tenemos un ejemplo. Entonces vamos a imaginar que un activo tiene un VAR del 15%
en un periodo mensual, o sea, esta es la pérdida es del 15%, en un periodo mensual, ahí está el periodo, con un nivel de confianza del 99%. Entonces, ¿qué significa esto de acá? Hay dos maneras de interpretarlo, ambas son equivalentes, léanlas y se van a dar cuenta que es lo mismo, ¿no? La manera uno de interpretarlo es decir, la pérdida máxima en el 99% de los casos va a ser del 15%, o sea, igual al bar, ¿no? Entonces, en el 99% de los escenarios voy a perder máximo 15%. Esto es como que mi tope en el 99% de los casos. O sea, el 99% de mis datos están acotados por una pérdida del 15%. Entonces es una manera de interpretarlo, ¿no? Teniendo en cuenta que este es probabilidad y esto es magnitud de la pérdida. Entonces, esto es probabilidad y esto es magnitud de la pérdida. Luego, una manera alternativa es, ok, en el 99% de los casos voy a estar acotado por 15. ¿Qué significa eso? Que en el otro 1% restante, pues va a ser mayor a 15, ¿no? O sea, literalmente eso. O sea, si en el 99 estoy acotado por 15, entonces en el 1% que me queda, pues no voy a estar acotado por el 15, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Pues no lo sé, pero mayor que 15, pues sí. Entonces, una nota nada más técnica es que el VAR, a pesar de que es una pérdida, porque eso dice su definición, aquí está, la definición dice que es una pérdida máxima esperada, siempre se expresa como positiva. La damos por hecho que es una pérdida por definición. Entonces, en este caso, este VAR del 15% sabemos que en la práctica se refiere a un menos 15%. Entonces, nada más para dejarlo en claro. Y luego está el CVAR. El CVAR viene también de la definición anterior. Aquí tiene una fórmula un poquito compleja tal vez. Esto es de prueba 2, es una esperanza condicional que básicamente nos dice cómo se comportan los rendimientos, cuál es la esperanza de los rendimientos cuando los rendimientos caen por debajo del VAR. O sea, básicamente, respecto al ejemplo anterior, nos diría, yo ya sé que hay un 1% de probabilidad de que me pase del VAR del 15%. O sea, yo ya sé que en el 1% de los escenarios voy a caer en una pérdida mayor a la del VAR, que es del 15, ¿no? La esperanza condicional nos diría, ok, yo ya sé que me voy a pasar de 15, porque eso es la definición del VAR. ¿Qué tanto? O sea, yo ya sé que voy a estar por encima de 15, pero ¿cuál sería ese valor esperado en ese 1%? ¿Qué es esto? O sea, en esa parte donde me paso del VAR, ¿cuál sería el valor esperado, no? Obviamente ese valor esperado pues va a ser mayor al VAR, ¿no? Porque ya me pasé de él, pero la pregunta es, en ese 1% el valor esperado es 16, es 15, perdón, es 20, 18. O sea, cuando me va mal, ¿qué tan mal me va? Entonces, ese es el conditional value at risk. O sea, básicamente es cuál es la pérdida esperada cuando se supera al VAR, ¿no? Y si se acuerdan de prueba 2, esto se calcula de esta manera. Si se dicen, ¿y este signo negativo por qué? Es negativo porque damos por hecho que el VAR es negativo, entonces esto también tiene que ser negativo, ¿no? Entonces, perdón, damos por hecho que el VAR es positivo, entonces para volverlo negativo hay que poner el signo. Entonces, esta es la definición. Esta es una manera de calcular probabilidad condicional. De nuevo, de prueba 2, para los que no se acuerden. Entonces, bueno, básicamente ya les mostré dos conceptos, el VAR y el Conditional Value at Risk. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo lo hacemos para calcularlo? ¿Cómo calculamos el VAR? Va a haber 4 maneras las que vamos a ver para calcular el VAR. Cada manera va a tener diferentes riesgos. Esto es algo que se utiliza muchas veces cuando hacemos algún modelo, que básicamente es el trade-off o el intercambio que hay entre el riesgo de hacer el modelo o el riesgo de la muestra. O sea, una cosa es la variabilidad que te da la muestra, tus datos, o sea, el error nato de tus datos. Y otra cosa es el error del modelo que estás utilizando, ¿no? Que básicamente es haber elegido un mal modelo. Entonces va a depender de qué tipo de riesgo sea el que queremos exponernos, ¿no? Pero bueno, no vamos a meter mucho a eso. Una manera, la primerita, es el VAR histórico. Se le llama no paramétrico. ¿Por qué?
porque no estamos utilizando ningún modelo, solo estamos agarrando los datos y haciendo un cálculo, ¿no? ¿Cuál es el VAR histórico? El VAR histórico no es más que calcular el percentil, que ustedes ya deben de conocer de estadística, incluso se calcula, si no mal recuerdo, desde la preparatoria. Entonces, si yo les pido un VAR histórico al 1 menos alfa por ciento, lo que tienen que hacer es calcular el percentil alfa por ciento, que siempre se expresa como valor positivo, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo les doy estos, bueno, aquí ya les puse directamente, pero imagínense que yo les doy estos datos, son 10 datos que están desordenados, y les pido que calculen el VAR al 90%. Si quieren calcular el VAR al 90%, lo mismo que tienen que hacer es calcular el percentil de estos de acá. ¿Cómo se calcula el percentil? Por si se acuerdan, lo primero que hay que hacer es ordenar los datos. Entonces ordeno los datos, ¿no? De mayor a menor, 4.5, 2.3 y así sucesivamente, ¿no? Como son 10 datos, ¿cuál es el valor del percentil 10%? Pues como son 10 datos, el percentil 10 es aquel, y son 10 datos, pues el percentil 10 sería justamente el dato número 10, ¿no? ¿Por qué? Porque este dato se encuentra por encima del 10% de los datos. Eso es definición de percentiles, por si no se acuerdan. Entonces, si yo ya tengo ordenados mis datos y quiero el percentil 10, pues nada más tengo que ver el dato que se encuentra por encima del 10%, y en este caso, al ser 10 datos, pues eso es igual al último dato, ¿no? Entonces, aquí están los percentiles, ¿no? El 4.5 es el percentil 100, el 2.3 es el percentil 90 y así sucesivamente. Como yo les pregunté por el VAR histórico al 90%, entonces ese dato es el 3.5, ¿no? Entonces yo ya respondo, el VAR histórico, ojo que sea histórico, al 90% de confianza es de 3.5. Acuérdense que se le quita el signo, entonces nos queda 3.5%, ¿no? Pues ya tenemos ese primer valor. La otra manera que tenemos es el método de varianza-covarianza, o más bien el gaussiano paramétrico, que bueno, aquí se ve así mucho rollo. Esto es una fórmula de agarro los rendimientos, les resto la media, les divido entre la desviación estándar. Básicamente, si se acuerdan, esto de acá no es más que estandarizar mis rendimientos, suponiendo que tienen una distribución normal los rendimientos, ¿no? O sea, los estoy estandarizando. Entonces, si yo los estandarizo, me queda aquí el valor Z, que acuérdense que el valor Z es el de la distribución de la normal estándar. Entonces, si no se acuerdan muy bien, chequen qué es una distribución normal estándar, chequen su tablita y acuérdense qué significa este valor Z, ¿no? Pero bueno, es muy sencillo. Si yo en este caso les pido un VAR al 90%, lo único que ustedes tienen que calcular es el valor de Z. En este caso, si les pido al 90, sería el Z al 10%. O sea, porque yo les pedía el VAR al 90, o sea, al punto 9. Eso sería 1 menos 10. Y la Z que van a calcular es la Z al 10%, ¿no? La alfa al 10%. La calculan revisando su tabla de la distribución normal y tienen que estimar la mu, que es la media de sus datos, el promedio, y la desviación estándar de sus datos, ¿no? O sea, si yo les doy sus datos, esto es fácil de calcular, esto es fácil de calcular, y esta Z también debe ser muy fácil de calcular, nada más viendo la tabla, ¿no? Entonces, se le cambia el signo para que sea positivo también. Entonces, nada más es eso, ¿no? Con los datos anteriores, tengo aquí los datos, lo único que tengo que hacer es calcular la media muestral, me da 0.32%, calculo la varianza muestral, me doy cuenta de que mis rendimientos, si yo supongo que son normales, estos serían sus parámetros, y con esos parámetros calculo mu, calculo la varianza y calculo z de 10 y ya está, ¿no? En este caso, el VAR gaussiano nos daría de 0.287, o sea, 2.87%. Vean que esto lo calculé con los mismos datos, ¿no? Eran los mismos datos del ejemplo 1, que me dio 3.5, y este me dio 2.87. O sea, mismos datos, diferentes métodos me dan diferentes cosas. ¿Por qué? Porque el primero lo hice a nivel histórico, revisando únicamente la muestra. Este lo hice suponiendo que la muestra es una distribución normal. Entonces ambos están suponiendo diferentes cosas. Y bueno,
para ya terminar, ¿no? Nos faltan dos métodos. El método 3, nada más se los menciono, pero la verdad es que no lo voy a explicar. Así como el método 2 es suponer que la distribución es normal, pues obviamente, así como puedo suponer que es normal, puedo suponer que tiene otras distribuciones, una exponencial, una gamma, una Pareto, o sea, cualquier distribución que se me ocurra, ¿no? Pero pues para que yo pueda hacer esa prueba, realmente hay toda una teoría, ¿no? Hay una materia o un tema que se llama modelos lineales generalizados, que básicamente les ayuda a ajustar distribuciones a sus datos. Mayormente son distribuciones de la familia exponencial. La normal es una distribución de la familia exponencial, pero hay muchas más, ¿no? Entonces, esto nada más se los comento, no lo van a hacer porque realmente requiere mucho más conocimiento, pero en pocas palabras sería, así como puedo ajustar la normal, puedo ajustar otras más distribuciones. Si les interesa la parte de modelado, sí es algo que sí les recomiendo estudiar y averiguar por su cuenta, porque esto sirve para muchas cosas y entre ellas obviamente el cálculo actuarial. No creo que lo vean ustedes en cálculo actuarial, pero sí puede complementar bien su conocimiento, ¿no? Entonces nada más se los dejo ahí, ¿no? ¿Cuál es la complejidad de esto? Pues justamente estar probando con distribuciones, porque pues sería a prueba y error, ¿no? Sería proponer varias y comprobarlas hasta que lleguemos a una que sí quede bien. Y el método 4 es una alternativa a este método 3, nada más que nos permite calcular el valor que nos interesa. Y como ven, el valor que nos interesa es únicamente el valor del bar, no nos interesa nada más. Entonces es una manera de llegar al valor del bar sin que yo sepa qué distribución es. Entonces aquí les voy a poner una formulota que se ve así muy complicada. Pero esta fórmula realmente solamente tiene tres valores a calcular. Primero es el valor z de alfa, que el valor z de alfa ya lo saben calcular, o sea, es lo que les acabo de explicar del método 2. Entonces, este valor z de alfa es el mismo que ya les mencioné. Los únicos valores nuevos son el valor S, que son el sesgo, que lo tengo que calcular con las fórmulas de la estimación que vimos al principio de la diapositiva, y el valor de K, que es el valor de la kurtosis. Todo lo demás se puede calcular. O sea, básicamente este método lo que hace es estimar una Z modificada, que es igual a la Z de la normal más un factor que tiene que ver con el sesgo y la kurtosis. Entonces, de nuevo, lo único que tienen que calcular ustedes es el valor de Z de alfa, que es el mismo del método 2. Tienen que estimar el sesgo, con la fórmula del sesgo, la estimación del sesgo. Tienen que estimar la kurtosis. Una vez que ya tengan esos tres valores, esto ya se puede calcular. Y una vez que ya tengan esto, pues nada más vuelven a aplicar esta fórmula y ya llegan a la varianza modificada. Entonces, realmente esto es solamente formulazo, nada más que pues con pasos extra, ¿no? De nuevo, ¿qué es lo que hace esto? Esto es una manera de aplicar el método 3, de que, ok, asumo que no es normal, entonces aplico esto, pero como no me voy a poner a pivotear entre todas las distribuciones posibles y ajustando 20,000 pruebas para averiguar y concluir de que esta es una distribución exponencial o lo que sea, únicamente me preocupo por el tener el valor que me interesa. Ese valor que me interesa es el valor de la Z, o sea, es el valor del percentil. Entonces, en vez de matarme hallando la distribución, solamente hallo el valor que me interesa, sin conocer de qué distribución se trataba, ¿no? Y la manera de hacerlo es a través del sesgo y la kurtosis. Entonces, nada más es eso, ¿no? Y ya. Bueno, aquí hay una cosa que podemos comprobar, es que cuando la distribución sea efectivamente normal, esto es igual a la z de alfa, ¿no? Que básicamente consiste en que cuando la distribución es normal, todo este pedazo se hace cero, ¿no? Porque esto se hace cero, esto se hace cero y esto se hace cero, ¿no? Entonces se cancela todo y únicamente me queda esta igualdad. Entonces se cumple esto, ¿no? Y ya está. Eso sería todo por esta clase. Espero que lo hayan entendido y bueno, nos vemos después.